Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué alegría poderte saludar hasta allá a San José, Costa Rica. Desde acá te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es David Aguilar. Yo creo que antes de seguir con el proceso que hemos llevado de estudiar el libro de Ruth, vale la pena hacer una pequeña presentación. Déjame presentarte. Esta es mi familia. Soy el orgulloso padre de dos chicos, uno de 7 años y otra de 4. Estoy casado desde hace 13 años. Soy farmacéutico por profesión, pero pastor por vocación, y para nosotros realmente es un privilegio tremendo podernos dirigir de esta manera y poder estudiar juntos este libro que para nosotros ha sido tan pero tan especial. En este caso vamos a ir al capítulo 2 de Ruth. Vamos a llegar ahí para tratar de estudiar un poco acerca de la historia que hemos venido siguiendo. Ya David nos platicó la manera en que Ruth enfrenta esta situación tremenda de su vida, cómo la vida de Noemí cambia, pero también la vida de Ruth se torna completamente adversa. Daniel nos estuvo contando también un poco acerca de cómo enfrentar esta crisis y cómo llegar a algunas conclusiones y algunas reacciones que hemos tenido ante las vicisitudes de la vida. Hoy vamos a ir al capítulo 2. El capítulo 2 comienza a montar piezas grandes de la historia y comienza a hablar acerca de la redención que va a efectuarse realmente en los próximos capítulos, pero ahora nos presenta un personaje central. Hoy nos va a presentar al famoso Booz. Y déjame decirte algo. A veces la vida nos pone en una situación desventajosa. Casi siempre cuando estamos en esa situación pensamos en aquello que nos falta, pero nunca o casi nunca pensamos en aquello que sí tenemos. Te lo pongo de otra manera. Quizás has estado pasando por una de tus peores crisis. La vida te ha enfrentado con una situación inesperada, perdiste a alguien, te quedaste sin trabajo o llegaste a un punto en la vida donde la situación parece completamente desesperada. El principal motivo, el principal impulso que nos mueve a los seres humanos es lamentarnos de nuestra situación y ver alrededor de todo lo que nos hace falta y todo lo que sería bueno completar para estar bien. Sin embargo, déjame decirte que esta no necesariamente es una actitud que nos vaya a funcionar en medio de las situaciones difíciles de la vida. Hoy, en el capítulo 2 de Ruth, esperamos ver en la escritura cómo aprovechar aquella gracia que ya tenemos. Cómo aprovechar la gracia que tienes en medio de la crisis, en medio de los problemas o en medio de una situación difícil a la que te estás enfrentando el día de hoy. Y si me lo permites, déjame llevarte en oración para pedirle al Señor que nos logre mostrar en la Escritura cuál es su voluntad y cómo puede Él ayudarnos a enfrentar estas aguas de tempestad que muchas veces golpean los lados de nuestra casa y nos dejan inesperadamente en una situación donde no soñamos estar. Inclina tu rostro ahí donde estás, acompáñame a orar, vamos juntos al Señor. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir esta escritura con mis hermanos allá en Costa Rica, Señor. Gracias por tu misericordia, porque continuamente nos muestras a través de tu palabra cómo nos amas y qué tan grande es tu gracia para con nosotros. Ayúdanos a abrazar esta idea, Señor, a convencernos a través de este pasaje que nosotros podemos obtener en ti un nuevo propósito, nuevas fuerzas, Señor, y nuevos bríos para enfrentar lo que sea que en estos momentos esté llenando de tribulación nuestros corazones. Padre, háblanos al corazón. Consuélanos, Señor. Danos ánimo en medio de la tribulación. Nosotros nos ponemos en tus manos y te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al pasaje. Déjame leer en estos momentos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y luego vamos a ir contando un poco acerca de qué se trata esta situación nueva que está enfrentando Ruth y Noemí. Dice el versículo 1: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando,
espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí, Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descanso ni aún por un momento. Tremenda, esta primera fase de la historia de Ruth nos va a narrar cómo en medio de esta situación, ¿te recuerdas? Ellos acaban de llegar de los campos de Moab, han llegado en una situación precaria, están en un momento difícil en su vida. Noemí tiene una actitud pésima. Yo quisiera decir algo mejor, pero lamentablemente no puedo decirlo. Noemí ha tomado todo lo peor, le ha echado la culpa a Dios. Se ha alejado en su corazón, porque físicamente seguía en el pueblo de Dios, pero se ha alejado en su corazón de Dios y ahora está amargada, está tirada probablemente en su situación, revolcándose en su miseria. Pero Ruth hace algo diferente. Mira el versículo 2. Bueno, el versículo 1 del capítulo 2 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Yo creo que una de las cosas importantes que debemos hacer para aprovechar la gracia que ya tenemos, yo te voy a explicar este concepto en un momento, dame un poco de tiempo. Para aprovechar la gracia que ya tenemos es enfocarnos en trabajar rectamente. Enfócate en trabajar rectamente. Tienes a dos posiciones o dos posturas ante la vida completamente diferentes. Noemí, completamente inhabilitada emocional, espiritualmente, diciendo: estoy amargada, el Señor me ha puesto ahora en esta gran amargura, se ha descargado conmigo, el Todopoderoso, pudiendo hacer algo por mí, no lo hizo. Y tienes a Ruth ahora evaluando dónde está parada. Yo no sé si has tenido alguno de estos momentos en la vida donde la vida da tantas vueltas y terminas en un lugar a donde jamás esperaste estar. Quizás nunca soñaste tener el trabajo que tienes. O quizás nunca soñaste enfrentar la crisis económica que hoy estás pasando. Nunca creíste que tu familia fuera a pasar por el problema que estás viviendo. Pero aquí estás. La pregunta de esta mañana es: ¿cómo hago? ¿Qué hago con esta nueva situación? ¿Cuál es la mejor actitud para tomarla? Y el narrador nos va a hacer un favor. El narrador ahora nos presenta a Booz. La primera cosa que aparece como un disclaimer de lo que viene es: había un pariente de la familia de Elimelech. Elimelech es obviamente el esposo de Noemí. Este pariente no solamente era sanguíneamente afín, sino que también tenía la riqueza. Era un pariente rico, alguien que tenía la capacidad de redimir. Pero parece que lo hace como un pequeño paréntesis solamente para introducir a esta pequeña trozo de información. Y a mí me gusta mucho porque cuando tú vas a analizar, los nombres en la Biblia tienen siempre buenos significados y nos dan mensajes. Cuando tú ves la raíz de la palabra realmente que tienes ahí para Booz, es muy interesante porque Booz viene del hebreo buen humor o alegría. Es una raíz un poco desconocida. Algunos piensan que significa esto y otros piensan que significa fuerza. Cualquiera de los dos significados es muy, voy a decir así, nos toca un poco el corazón ahí, porque Booz es buen humor en contra de la amargura de Mara, ¿te acuerdas? Noemí se había cambiado el nombre. Booz es fuerza en medio de una situación a donde no podían agarrarse de nada. Aquí viene la salvación, parece decir nuestro narrador. Pero luego se enfoca en Ruth. A mí me gusta tanto porque se enfoca en Ruth y en una actitud que ella tiene.
Te recuerdo, Ruth probablemente ha pasado algunas semanas desde este momento en que salen de los campos de Moab y llegan a Israel. Es una recién convertida, pudiéramos decir de esta manera. Es decir, acaba de tomar una decisión de seguir a Cristo. Y tú viste todas los componentes de esta confesión en el mensaje anterior. Daniel te los contó, y algo tan precioso como ella decide cambiar su rumbo, decide cambiar su origen, decide cambiar definitivamente lo que cree y abandona a su padre, a su madre y también su pueblo. Con todo y las prácticas idolátricas que venían ahí, decide cambiar todo esto por el Señor. Pero en medio de todo, una recién convertida, en medio de una situación difícil, comienza a pensar, ¿y ahora qué hago? Ruth viene del hebreo que significa compañera, también algo muy sugestivo si me lo preguntas. Pero luego te vas a dar cuenta que continuamente el pasaje nos recuerda que Ruth era de Moab, dice el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, ya te dije que era moabita. Tú vas a ver que en este pasaje va a aparecer muchas veces este gentilicio que nos recuerda continuamente que Ruth era una extraña para el pueblo de Israel. Ruth tenía una serie de circunstancias muy difíciles, pero principalmente tenía tres posibles desventajas en la sociedad judía en aquel entonces: las viudas, los huérfanos y también aquellos que eran extranjeros tenían tremendos problemas, tanto económicos como sociales. Eran de alguna manera discriminados, no tenían opciones a grandes formas de salir adelante o de sustento. Y si ya te fijaste, Ruth tenía 3 de 3. Era extranjera, por supuesto, ya lo dice continuamente, viene de los campos de Moab. Era viuda, había perdido a su esposo. Y también ahora resulta que era huérfana. No era huérfana por accidente o porque sus padres hubieran muerto, sino porque ella sí lo había decidido. Entonces tienes a una mujer probablemente en una de las peores condiciones en las que pudiera estar. Y en medio de eso, dándose cuenta cómo está. Yo puedo imaginarme a Ruth pensando allí, ¿ok? Tengo 3 de 3. Soy viuda, soy extranjera y ahora huérfana, no tengo a mis papás. ¿Qué hago? ¿Qué tengo para hacer? Probablemente si Ruth es como nosotros, habrá hecho alguna lista mental y habrá dicho, bueno, soy joven, era una joven, tengo fuerza para trabajar, entonces voy a salir al campo. Voy a salir al campo, y a mí me gusta tanto la forma en que lo expresa porque es bien interesante. Y Ruth dijo, la moabita dijo a Noemí, su suegra, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ruth está confiando completamente en que va a encontrar una persona que le va a dar gracia. ¿Y por qué el campo a espigar? Te preguntarás. Bueno, es interesante porque, como tú sabes, si recuerdas lo que vimos anteriormente, ella estaba llegando al principio de la siega de la cebada. Era un grano básico en la dieta del israelita, y segar cebada era muy difícil. Quizás no la tengamos en la mente, por eso aquí te estoy presentando una pequeña fotografía de cómo pudiera haberse visto esto. La cebada es una espiga que no crece mucho. Entonces, para poder cortarla, que es segar, ¿verdad? Para poder cortarla te tenías que agachar, y normalmente quienes hacían esto en la sociedad judía eran las mujeres. Contrario a lo que pasaba con el trigo, que de los hombres eran los segadores, llevaban las hoces, ellos tenían que hacerlo con cuchillos más pequeños y tenían que agacharse más. Entonces, prácticamente las mujeres eran quienes cortaban y los hombres quienes amontonaban las espigas y las amarraban para ser transportadas. Entonces, espigar no era un trabajo fácil. Sin embargo, era un trabajo que Ruth podía hacer. Y entonces, en medio de todo eso, yo, como te digo, me imagino a Ruth pensando, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo en las manos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Aún en medio de esta situación en la que te has visto envuelto, la que quizás tú no pediste o donde te encontraste por accidente, ¿qué tienes en tu mano? Es una pregunta que Dios le hace a Moisés también. ¿Te recuerdas cuando él está allá en el desierto pastoreando ovejas? ¿Qué tienes en tu mano? Él dice una vara, y esa vara luego se vuelve un instrumento en las manos del Señor para liberar al pueblo de Israel. Quizás en estos momentos lo que debes preguntarte es, ¿qué tengo en mi mano?
¿Qué puedo hacer en medio de esta crisis que ahora estoy viviendo? Ruth lo hizo aquí y vas a ver que más adelante ella hace exactamente lo que ha dicho que va a hacer. Dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, por casualidad, era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y así como el pasaje parece ser bastante incisivo diciendo Ruth la Moabita, él va a mencionar varias veces ahí que Booz es de la familia de Elimelech. Esto parece un trabalenguas. Booz es de esta familia. Y él puede redimirte. O sea, continuamente estamos volviendo al mismo punto. Este hombre puede ser un medio para encontrar gracia, pero esto no hubiera pasado si Ruth no sale a espigar. Entonces tú ves ahí que ella comienza a hacerlo y lo hace de una manera que llama la atención del mismo dueño. Por casualidad, otra vez, Booz, dice en el versículo 4, aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Un saludo extraño. De hecho, hay muy pocos personajes en la Biblia que lo usen y denota principalmente a alguien que está continuamente pensando en Dios. No necesariamente es un saludo religioso, pero sí es algo de alguien que tiene lo espiritual como una prioridad. Y tú vas a ver cómo él, en su forma de conducirse, siempre fue un varón muy justo e inspiró incluso a sus siervos a actuar de manera justa. Eso es muy interesante de Booz acá. Entonces, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Vos eres un hombre muy especial. Tú vas a ver a lo largo del pasaje que él se vuelve una figura, una sombra del mismo Jesús. Pero era un hombre justo, tú ya viste, era un hombre misericordioso y conocía a sus siervos. Entonces ve a alguien extraño ahí, pregunta, ¿y esta joven de quién es? Es una palabra o es una expresión muy interesante. ¿De quién es? Es a quién pertenece. En el contexto de la historia, básicamente él está preguntando, ¿y esta esclava a quién pertenece? Mía no es. O sea, él la reconoce, o más bien no la reconoce como suya y pregunta de dónde viene, quién es la persona a cargo de esta joven, de esta chica. Y entonces el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita, otra vez, que volvió con Noemí de los campos de Moab. La moabita de Moab, aquí está, esta es Ruth, y ella principalmente es la protagonista de esto que le llamó tanto la atención. ¿Qué habrá llamado la atención de Booz? A mí me gusta a veces preguntarme acerca del texto. ¿Qué le habrá llamado la atención? ¿Será que era diligente en trabajar? ¿Será que se vestía tan distinto? ¿O será que la forma de ser quizás era guapa y le llamó la atención? La Biblia no lo dice, pero yo creo que allí en medio de todo esto hay un proceso en el que Dios juntó las situaciones y permitió que esta pregunta de quién es esta joven se volviera realmente relevante, porque algo le llamó la atención a vos. Qué casualidad que el mismo día que Ruth iba a espigar, ese mismo día el patrón del campo salía de Belén, estaba lejos probablemente de la ciudad, llegó a ese momento y llegó a un lugar a donde podía verla. El campo era enorme probablemente, pero él logra ver y se interesa en ella. Qué casualidad. ¿No te parece que hay como demasiadas coincidencias? Y fíjate, de aquí voy a decirte algo muy personal. A veces yo tiendo a ser una persona no necesariamente positiva, yo tengo a ser muy pesimista. Pero algo que me ha ayudado a mí en las situaciones difíciles es decirme esta frase, fíjate, esto es algo que yo continuamente pienso. No importa qué tan mala sea tu situación en la vida, siempre puede ser peor. Te lo repito, no importa qué tan mala sea tu situación en la vida, siempre puede ser peor. Y entiéndase que aquí no estoy tratando de ser oscuro o que una nube de lluvia caiga sobre tu cabeza. Es simplemente que pensemos que a pesar de la situación difícil que enfrentemos,
siempre pudo haber pasado algo más. O sea, Ruth pudo haber estado discapacitada y no poder trabajar así. Ruth pudo haber recibido el rechazo de la ciudad y todas las puertas se le pudieron haber cerrado. Siempre pudo ser peor. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué en medio de esta situación difícil parece que todas las piezas del rompecabezas comienzan a tomar forma? Y es que yo creo que hay algo ahí en medio que es sumamente importante. Es que en medio de todo, Dios tiene cuidado de los suyos. Hay una escritura en Deuteronomio que dice, Deuteronomio 24:17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ruth, como te dije, tenía 3 de estas condiciones. Dios la compara a la esclavitud de Egipto. Imagínate qué tremendo esto. Era huérfana por decisión, era viuda por la situación y por supuesto era extranjera. Estaba en un lugar completamente aparte. Pero aún en la ley, Dios se encarga de cuidar de estas personas a quienes la gente estaba dado por hecho que les iba a dar la espalda. Pudo ser peor, pero Dios aún en medio de esto extiende misericordia. Hay gracia. Yo creo que hay gracia en cada situación en la que te encuentres. Aunque parezca una locura, a pesar de todo lo que vemos y que todo lo que veamos sea solo mal, nuestras peores pruebas están envueltas de la gracia de Dios. Solo tienes que buscarla. En el Antiguo Testamento hay una situación. Al estudiar este pasaje yo me di cuenta de una situación muy curiosa. Y es que esta frase que Ruth dice al principio, yo voy a ir al campo de aquel a cuyos ojos yo halle gracia. Esa combinación de palabras, hallar, gracia, está repetida incontables veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquel que hallaba gracia era principalmente porque la buscaba. Entonces tienes a alguien que activamente está buscando gracia. Y aquel que busca, pues encuentra. Si corre de la manera correcta, si trabaja de la manera adecuada. Fíjate lo que dice Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Los personajes del Antiguo Testamento, yo voy a ser aquí muy honesto contigo, la tenían un poco más difícil. En el Antiguo Testamento tenías que buscar activamente la gracia. Vemos que Ruth lo hace activamente. Ruth la busca de una manera activa y de forma muy humilde encuentra a Booz. Pero ¿qué sucede con nosotros ahora en el Nuevo Testamento? ¿Qué de aquellos que somos ahora creyentes? ¿Y cómo funciona esto con nosotros? Bueno, funciona de una manera muy, muy interesante. Dice Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En nuestro caso, la gracia no debe buscarse. Si tú tienes una relación genuina con Jesús, debes dar por hecho algo. Ya tienes gracia. El verbo de Dios, lleno de gracia y de verdad, habita en tu corazón. Está listo para obrar a tu favor, para estar contigo en cada momento. Tú ya tienes gracia. Por eso el primer punto de este estudio del pasaje es que debemos entender y trabajar para aprovechar la gracia que ya tenemos. Hermano, pero sinceramente, seamos honestos, yo no siento que esté en una buena situación. Yo no siento la gracia en medio de mi problema. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes qué es esto? Es una promesa.
cada tentación, y la palabra tentación es la misma que se utiliza en prueba, así que es intercambiable el término. Cada prueba o cada tentación que venga en tu vida va acompañada de la salida. Tiene la solución metida en medio. A veces nuestra ofuscación, nuestro dolor no nos deja observar que en medio de cada problema Dios ha puesto gracia. Entonces debemos buscar dónde está la gracia en medio de esto. No tenemos que salir a espigar, no tenemos que esforzarnos tanto. Ya tenemos gracia. Dios nos ha dado exactamente lo que no merecemos. Piénsalo. Si Cristo habita en tu corazón, tú eres salvo. Eres salvo de las consecuencias eternas del pecado. Solamente, y esto es algo que a mí me gusta pensar, solamente con el hecho de ser salvo, de no tener que pagar el precio de mis tan grandes pecados, yo tengo suficiente. Y si Dios no hiciera nada más por mí, en toda mi vida yo me daría por satisfecho. Si lo único que hizo fue darme salvación, es más que suficiente. Pero Dios no es así. Dios continuamente está buscando actuar a tu favor. Pero a veces nos ofuscamos y no lo vemos. Ahora bien, creo que hay algo que vale la pena decir. Ruth encontró gracia principalmente porque fue a hacer lo que debía hacer, fue a trabajar honestamente. La ley le permitía. De hecho, hay un pasaje donde lo establece claramente. El campo debe estar abierto para aquellos pobres que quieran ir a recoger lo que se caía de las gavillas. Era permitido. Entonces yo creo que Dios bendice a Ruth principalmente porque trabaja, pero trabaja rectamente. Ruth pudo haber trabajado deshonestamente. Siendo sincero, siendo joven, teniendo piernas para correr, pudo robar. O pudo ir y tener una vida licenciosa y ser una mujer deshonesta. Pudo hacerlo. Sin embargo, eligió un trabajo duro. Recuerda que estaba en verano, era el sol cayendo sobre ella en medio del desierto. Era difícil hacer este trabajo, sin embargo, ella lo hizo. Porque yo creo que para Dios es importante que nosotros nos esforcemos, pero nos esforcemos dentro de su voluntad. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, por supuesto, los muchos serán constituidos justos. Dios da gracia a través de Jesucristo, pero no lo hubiera hecho si Jesucristo no hubiese sido obediente. Yo creo que es importante que todos nosotros nos pongamos esto en el corazón. En medio de la crisis, hay gracia, sí, claro, pero no debemos soñar con que obrar en contra de la voluntad de Dios nos va a dar un buen resultado. No debemos ser ingenuos al pensar que nuestras condiciones precarias nos dan licencia para hacer lo que a Dios no le agrada. Te pongo un par de ejemplos muy simples. Quizás estás pasando por una situación muy difícil en tu matrimonio y tú dices, la única salida es divorciarme. Y quizás eso es algo que definitivamente no le agrada a Dios. Tú estás obrando en contra de su voluntad y si esperas que Él bendiga a alguien que le ha desobedecido, creo que nos hemos equivocado. Quizás estás pasando una situación económica difícil y tú dices, bueno, la única salida es irme a Estados Unidos ilegal. ¿De verdad? ¿Tú piensas que Dios va a bendecir que nosotros rompamos la ley cuando la Biblia expresamente dice que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes? Yo creo que eso no tiene mucho sentido. Yo creo que debemos rechazar la salida fácil. Mira lo que dice 147 de Salmos. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esperar en su misericordia, trabajar honestamente, buscar agradarle a Él en cada momento. Es el lugar adecuado para ver su mano obrar a nuestro favor. Y uno dirá, qué suerte la de Ruth, qué casualidad, qué bárbara. Yo creo que quizás le dieron algún hechizo ahí, ¿verdad? Para que ella se sacara la lotería con Booz. Pero eso no funciona así. Si tú lo ves claramente en Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es muy interesante. Proverbios 21 dice, como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Sabes qué es? No hay casualidades. No hay qué coincidencia o qué suerte la de Ruth. Dios estaba detrás.
moviendo los hilos de las situaciones para mostrar que si nosotros trabajamos correctamente, podemos encontrar gracia en medio de nuestra situación más difícil. Y obviamente vemos a Ruth trabajar duro, vemos a Booz que le llama la atención y pocas cosas impactan más a los que nos miran de afuera que ser hombres o mujeres que trabajan duro y de limpia conciencia. Eso es algo que definitivamente llama mucho la atención. Ahora, ¿cómo funciona esto? No es la gracia lo contrario del merecimiento, no es que tenemos que pensar que es algo gratuito y que solo me tengo que sentar a esperarlo. Yo creo que no. Pablo nos pone realmente el equilibrio en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es un concepto que tú puedes ver en la Biblia, se llama esfuérzate en la gracia. Es, si Dios te ha regalado todas las situaciones, si Dios te ha dado estas herramientas que ahora tienes, trabaja. Dios le dio la juventud, Dios le dio la capacidad a Ruth, ella va a trabajar dentro de la voluntad de Dios y Dios se va a encontrar con ella. Lo vamos a ver en unos momentos, pero es sumamente importante que nosotros estemos dispuestos a no esperar a que de repente se junten las estrellas y nos saquemos la lotería. Es una cuestión de buscar activamente esta gracia de Dios. Te confieso algo que me gusta. A mí me encantan las películas o las series que hablen acerca de escapes de prisión. Y tú dirás, si te gusta burlar la ley. No, es que me gusta ver cómo en manos de un visionario, o sea, alguien siempre comienza con esta inquietud, vamos a escaparnos de la cárcel. Y entonces esta persona en cada oportunidad, un palillo de dientes resulta ser una gran herramienta, un trozo de metal que encontró en la calle, luego se vuelve la clave para poder salir y trabajan duro durante probablemente meses o semanas abriendo el túnel y salen y todo. Lo que tú puedes ver ahí es una actitud ante la vida. Lo que algunas personas botarían en el basurero, para una persona que tiene la visión correcta es la llave de salida de una situación de la que no tenía salida. ¿No te parece que pudiéramos ser esta clase de creyentes? Que en medio de las situaciones difíciles siempre estemos pensando, ¿qué puedo hacer yo dentro de la voluntad del Señor para permitir que Él me muestre su gracia? Pero en segundo lugar, vamos a ver que Ruth hace algo más. A mí me gusta mucho cómo lo va presentando el pasaje. Vamos allá al versículo 8. Entonces, cuando ya había conocido el trasfondo de Ruth, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Muy interesante lo que responde Booz. Y respondiendo Booz dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es tan poderoso lo que vamos a encontrar en este momento que es sorprendente. Yo creo que para aprovechar la gracia que tienes, la gracia que Dios ya te dio en Jesús, tienes que ubicarte en la vida, por supuesto, y apreciar lo que Dios te ha dado. Es exactamente lo que hace Ruth. Tú das un vistazo ahí por el pasaje y te das cuenta que Booz primero toma la iniciativa. Él le habla de una manera cariñosa y cordial. Hija mía, le dice. Estoy seguro que en un principio probablemente Booz no está pensando, esta es una mujer con la que yo me puedo casar. Lo que tienes ahí es un primer acercamiento a donde Booz, un hombre probablemente de edad mayor, se acerca y le dice, hijita, te quiero dar una oportunidad. Y le da un lugar con sus criadas. Le dice, no te vayas a espigar otro campo, no busques otro lugar, ya no te muevas de aquí, yo te quiero bendecir aquí donde estás. Y entonces le dice, quédate aquí, vas a estar con mis criadas, fíjate bien en el campo donde siguen. Te recuerdo que ella ha andado entre las gavillas recogiendo las espigas que se han caído de los manojos, pero probablemente lo hacía de lejos para no molestar. O sea, una mujer
muy inteligente, pero muy ubicada. Y ahora Booz le da permiso, acércate, llégate cerca de ellas, fíjate a dónde van y recoge lo que necesitas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Le da el derecho de beber agua. Yo sé que para nosotros es como, bueno, básico. Cualquiera que llega a nuestra casa le ofrecemos un vaso con agua. Sin embargo, en el campo, en el Medio Oriente, en el verano, en el tiempo de la siega, el agua era un bien precioso. O sea, básicamente le está dando algo de mucho valor para que ella logre mantener su fuerza y también su espíritu. Entonces, ahí en medio de todo, vemos a Booz que está proveyendo de una manera increíble que Ruth no se merece. Y Ruth también acompaña esta actitud de Booz. Realmente lo que ella hace cuando ella se da cuenta de todo lo que está haciendo Booz por ella es baja su rostro, hace una reverencia y en una actitud de humildad genuina ella le pregunta: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth sabía quién era. Ruth estaba claramente posicionada en su situación y ella le dice: tú no tienes por qué hacer esto por mí. ¿Por qué estás obrando de esta manera? ¿Qué hice yo para que tú tengas esta misericordia conmigo? Es tan poderoso porque ella vuelve a decir: yo soy extranjera, yo no soy de tu pueblo, yo no soy de tu familia. Tienes a alguien que entendía la situación, pero entonces la respuesta de Booz es increíble. Fíjate cómo lo dice despacito ahí. Respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. No sé si te suenan las campanas, pero a mí me recuerda mucho a la forma en que Abraham dejó su tierra y su parentela y luego vino a una tierra que no conoció por pura fe. Yo creo que Booz está indicando esta misma actitud en Ruth. Ella está demostrando que de alguna manera en su forma inmadura de ser probablemente entendía que tener fe significa dar algunos pasos en medio de la oscuridad. Y en medio de esa oscuridad ahora se ha encontrado con la luz de la gracia del Señor. Booz va a volverse a lo largo del libro una figura, un cuadro increíble de Jesús y de Dios. Y tú ves acá como en el primer acercamiento le dice: hija mía, y en Salmo 103:13 dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es poderoso porque en medio de toda esta situación difícil, en medio de la extrañeza y del rechazo de otros, este personaje la puede acoger como si fuera su familia. Dios, en medio de nuestra rebeldía y en medio de nuestro extravío, nos acogió como sus hijos. Eso es lo que dice Juan 1, 11 y 12. Él nos tomó para sí mismo como sus hijos, a pesar de que nosotros no hubiésemos querido nada con Él. Es más, Él se complace no solamente en darte esta misericordia, sino que también te da un lugar que no mereces. Ruth lo está diciendo claramente: yo soy una extranjera. Yo no soy ni como tus criadas, va a decir más adelante. Yo no me merezco este lugar, pero si te fijaste, él le dice: ven y ponte junto a mis criadas. Me recuerda un pasaje en Salmo 113:7. Dice: él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Continuamente Dios nos da lugares que no merecemos. Y hay suficientes ejemplos en la Biblia. Saca un pastor y lo pone por rey de Israel. Ahí tienes. Ahora saca una moabita y primero la pone con las criadas de este hombre, pero te voy a dar una alerta de spoiler. Tú ya sabes lo que pasa. Ella se va a casar con este hombre en el futuro. Entonces realmente es poderoso porque Dios continuamente nos está dando lugares que nosotros no nos merecemos. Misericordia que no hemos trabajado para tener. Booz es el primero en reconocer lo que Ruth había hecho. Aunque todos la seguían viendo como una simple moabita, Booz comienza a verla como parte de su casa y consecuentemente le da derechos y un lugar que no le correspondería. Y hay un pasaje en Efesios capítulo 2, si tú tienes una Biblia, me encantaría que fueras ahí rapidito. Efesios capítulo 2 me gusta porque
está más o menos narrando lo que el Señor hizo con nosotros también. Efesios 2, del 12 al 16 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos moabitas. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dime si no es poderoso. Una persona que no era del pueblo de Israel, ahora es traída por medio de la misericordia. Nosotros que estábamos lejos de Dios, somos traídos cercanos. Y no solo eso, nos meten en un solo cuerpo en la iglesia y nos hace parte de su familia. Es increíble la gracia que podemos tener. Y lo importante de todo esto es ver que Ruth nunca pierde el norte. La suben con las siervas, le dan permiso de hacer todo lo que quiere, pero ella sigue teniendo esta misma perspectiva. Yo no soy nadie. Ubicarse en la vida es algo sumamente útil. Mira lo que dice Proverbios 25, del 6 al 7. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Si eres un papá, yo te quiero animar a que enseñes a tus hijos esta habilidad increíble para la vida, que se ubique. A veces creemos que tenemos derechos que no tenemos. A veces actuamos de una manera como si nos mereciésemos algo, pero siendo completamente honesto, la única cosa que nos merecemos como hombres, pecadores y alejados de Dios, es el infierno. Y es la única cosa que Dios ha decidido no darnos. Todo lo demás es fruto de su gracia. Si aprendemos a ver la vida con esta óptica, es mucho más fácil vivirla, porque parte del carácter de Dios, muy similar a lo que vemos en Booz, es que Él mira a los invisibles. Hay tantos pasajes que lo dicen, pero aquí tienes 3, te voy a leer solamente uno. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En Salmo 138 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es una cuestión de actitud. No es que te lo merezcas, no es que te lo ganes, la gracia no se gana, ni se merece. Simple y sencillamente, la parte de apreciar esta gracia que tenemos, este don increíble que nos ha regalado el Señor en Jesucristo, es algo que puede cambiar para siempre nuestra perspectiva de los problemas. Son oportunidades, son realmente algo que no nos merecemos y por lo tanto debemos estar profundamente agradecidos. Algo importante aquí, Dios usa a Booz de la familia de Elimelech para bendecir a Ruth. Y yo creo que Dios usa a aquellos que le aman y que le temen a Él para bendecir a sus hijos. No te vayas lejos de la familia de Dios a esperar que el mundo te ame o que te tenga misericordia. No seas ingenuo. A veces cuando nos vemos en problemas, la primera cosa que hacemos es dar la vuelta y decir, pues no vuelvo más a la iglesia, y nos alejamos de Dios y de su familia espiritual. Y vamos esperando que el mundo nos tenga misericordia. Y déjame contarte algo, el mundo es inmisericordia. No tiene gracia con nadie, y menos a los creyentes. Está garantizado. Mira lo que dice Juan 15, 17 y 19. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos odia. No debemos pecar de ingenuos creyendo que alejándonos de Dios, enojándonos con Dios y con la iglesia, cuando algo nos va mal, realmente vamos a encontrar esa bondad que buscamos en otro lado. Vos le dice, quédate aquí. Aquí Dios te va a bendecir. ¿Sabes qué es? Este pueblo al que has venido y que no conocías es lo mismo que si tú te hayas acercado a Dios y te hayas metido debajo de sus alas. Realmente es poderosa la figura porque Él pone ahí como a una gallina que está cuidando a sus polluelos. Es poderoso. Entonces, no tengamos ningún temor.
de acercarnos a Dios confiadamente, pero ubicándonos, sabiendo que no lo merecemos y entendiendo que uno de los mejores medios que Dios usa para bendecir a sus hijos es la familia de Dios. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Booz es un excelente ejemplo. Y a mí me gusta tanto como en el versículo 13, Ruth dice, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Yo creo que esto no es falsa humildad de parte de Ruth. Yo creo que ella realmente está sintiendo esta situación y lo dice, tus palabras me llegaron y me tocaron profundo. Esta es la primera cosa buena que le pasa a Ruth desde que murió su esposo. Realmente es algo grande lo que está pasando. Y a veces los creyentes menospreciamos el poder que tiene nuestras palabras. Las palabras que hablamos a otros y cómo usar nuestra boca para el bien puede ser una clave. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Practiquémoslo. Si tenemos una dimensión clara de cuán bajos somos y qué tan grande es nuestro Dios y su misericordia, apreciaremos su gracia de el correcto tamaño que tiene. Y es importante que nosotros entendamos que no somos merecedores. Dios no se sacó la lotería con nosotros. Todo lo contrario, todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Veámonos con verdad. Te quiero poner un ejemplo. ¿Recuerdas a Lady Frijoles? En 2018 había un movimiento grande de caravanas de migrantes que iban para Estados Unidos. Y en México algunas personas altruistas decidieron darles refugio. Les daban un albergue a donde pudieran descansar y les daban comida. Pues entonces en una de estas entrevistas de noticiero se topan con esta persona, a quien luego llamaron Lady Frijoles, y le preguntan cómo se siente y ella comienza a quejarse porque ella no entiende por qué solo le dan frijoles y tortillas y enseña, ahí tienes la foto, enseña la comida que le están dando y su ingratitud. Ella no estaba pagando nada, la gente que le estaba cogiendo no tenía ningún tipo de obligación con ella, pero aún así ella estaba ahí quejándose porque para ella eso estaba fatal. Obviamente se hizo famosa, se hizo viral luego y le llamaron así, Lady Frijoles. Y yo quisiera contarte algo bueno de ella, pero yo seguí la historia. Al estar estudiando para presentarte este ejemplo, seguí la historia. ¿Y sabes qué pasó? Lady Frijoles llegó a Estados Unidos, pero estando en Estados Unidos se peleó con su casera, la persona que le había dado albergue ahí, y la intentó matar. Entonces se fue deportada, condenada a pasar 4 años en prisión en su país. Yo no sé si lo ves, pero a veces cuando la ingratitud es parte de nuestra vida, nos cerramos a nosotros mismos las puertas de Dios. ¿No te parece que es mejor entender nuestra posición y saber que todo lo que tenemos nos lo ha dado de Dios sin merecerlo? Y apreciar cada cosa pequeña, por pequeña que sea, porque en el fondo es el amor de Dios obrando a nuestro favor. Quizás es algo que nos permita enfrentar mejor las situaciones difíciles de la vida. Porque en un último momento, en un último movimiento, podemos ver que para aprovechar la gracia que tienes, debes trabajar rectamente dentro de la voluntad de Dios, de verdad que sí. Debes ubicarte y apreciar la gracia que tienes. Pero en tercer lugar, tienes que descansar. Debes descansar. Pero cuando hayas descansado, persiste. Termina lo que comenzaste. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y esto es tremendo. Ruth recibe ahora un regalo, voy a decir así, de parte de Booz, que ya le había dado permiso a trabajar, que ya le había dado agua, pero ahora le dice, siéntate a comer.
Es tremendo. Es un descanso que logra varias cosas. Número uno, le trajo de la misma comida que comían sus siervos. No le dio inferior ración. De hecho, le dio todo hasta que se sació y le sobró. Y luego, este descanso le permite a Ruth tomarse una siesta debajo de un árbol. No, permite a Ruth seguir trabajando. Entonces, la cosa que hace después de trabajar es levantarse y seguir espigando. Al ver esta actitud, vos toma la decisión. Vamos a hacer que ahora el trabajo de esta mujer tenga más fruto todavía. Y prepara la situación para que, por casualidad, se le caigan más espigas a los que recogen. Y que no la molesten si anda en medio de las gavillas recogiendo. Iba recogiendo de espiga en espiga probablemente, pero ahora iba a tener más. Al final del día probablemente Ruth pudo amontonar muchísimo más de lo que tenía planeado. Y esto es porque decidió descansar, sí, pero luego seguir adelante. En muchas ocasiones, en medio de la prueba, Dios nos regala un respiro, un pequeño descanso. Entonces, debemos entender que este propósito es de seguir adelante. O sea, debemos entender que si Dios nos permite descansar, es para que cumplamos su propósito después. Y ahí hay tantas figuras poderosas. Dios, al igual que vos, te invita a su mesa. Él dice en Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, me diste tanto que se rebalsa. En Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios te invita a su mesa de gratis, a uno de los mayores banquetes que puedas imaginarte y no te cobra nada. Qué tremendo descanso es saber que tenemos un Dios que busca activamente tener comunión con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere estar sentado a tu lado. ¿Qué tan grande es esto? El creador del universo, el ser que está por encima de todo, quiere sentarse a comer contigo. Dime tú si esto no es realmente algo que haga descansar nuestra alma. Él quiere escucharnos hablar. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él ha hecho todo para acercarse a la humanidad de una manera en que nunca lo hizo antes. Por lo tanto, si Dios nos da descanso, si sacia nuestra hambre y nuestra sed, es para que sigamos adelante y para que cumplamos su propósito. Fíjate cómo lo dice Salmo 103. Ya hemos visto Salmo 103. Veamos Salmo 103:5. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que el que te da lo que necesitas para que vuelvas a extender tus alas y vueles hacia el propósito que Él tiene para ti. El que te ha permitido tomar un respiro en medio de tanta tribulación para que sigas dando testimonio y sigas siendo para su gloria. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Ruth descansó y se paró a trabajar nuevamente, de esa misma manera Booz preparó para que su trabajo tuviera más fruto. Y es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Si en nuestra disposición está seguir trabajando para Él, Él va a permitir que nuestro descanso, pero nuestro trabajo luego tenga más y más fruto. Algunas personas creen que descansar es pecado o que tomarse un respiro en medio de una situación difícil es malo. Y yo te digo definitivamente no. Tú puedes ver al mismo Jesús diciendo a sus discípulos que estaban ajetreados, diciéndoles, descansen, vengan a un lugar desierto, tranquilícense. No tenían chance ni de comer. Y Él prioriza este descanso para que luego ellos vayan y cumplan con su propósito. De esa misma manera, si en medio de esta situación difícil Dios te está dando ahora un respiro, te está dando un chance para detenerte, detente un rato, toma una siesta, pero no olvides que el propósito es seguir adelante. Es muy interesante porque cuando tú ves en la Biblia hay muchos hombres que se tomaron algunos respiros en su carrera. Tienes a Elías, por ejemplo. Elías en el arroyo estaba ahí deprimido, se quería morir, Jezabel lo estaba siguiendo y Dios le manda un ángel que le da pan y que le da agua y le dice come y descansa.
Él sigue descansando y luego le vuelve a traer y entonces le dice, ahora te espera un camino largo. Vas a ir y vas a caminar, probablemente caminó kilómetros y kilómetros para ungir a Eliseo como su sucesor y luego al rey de Siria y al rey de Israel que iba a seguir. O sea, había propósito. Si Dios te ha permitido descansar ahora, es porque tiene el propósito que sigas adelante. ¿Sabes cómo es? La vida cristiana yo creo que se parece a cómo luce un ciclo deportivo. Si tú eres deportista de alto rendimiento o has conocido a alguien, sabes que un deportista en su preparación pasa por ciclos. Y aquí te dejo una gráfica pequeña de cómo luce. Un ciclo a donde vas hacia arriba en esfuerzo, pero hay un pequeño tramo donde descansas y baja la intensidad. Pero luego no descansas hasta en la base, sino que comienzas desde un lugar más arriba y sigues subiendo. Y vas subiendo por intervalos, descansando, reposando, pero también alcanzando nuevas fases de capacidad atlética. De esa misma manera creo que es la vida cristiana. Va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Pero también tiene fases a donde debemos parar. Y hay una tentación en parar. Es, bueno, ya salí de la mitad de mis deudas. Quizás es tiempo de volver a sacar la tarjeta. Yo no sé. Hay algunas tentaciones en medio de esto al parar y desistir. Pero créeme, realmente la voluntad de Dios es que aun en medio de la crisis, Él nos puede dar reposo. Cuando Él lo decida. Pero debemos también tener en mente que al terminar el descanso, debemos continuar trabajando para su gloria. No te rindas. Quizás este mensaje ha llegado a ti en una de las peores situaciones de tu vida. No sé qué es lo que estás enfrentando y realmente no tengo ni la menor idea de qué situaciones están pasando a tu alrededor, cuántas personas están en problemas, no lo sé. Quizás has perdido a la persona más importante de tu vida. Pero en medio de esto, déjame decirte una cosa. Dios te ha regalado gracia. Trabaja y búscala. Dios te ha regalado una cajota grande, un tesoro increíble de todas sus bendiciones. Debes apreciarla, debes ubicarte y saber que realmente no nos merecemos nada, pero que en medio de esa gracia puedes aprovechar y puedes abrazar esto increíble que Dios te da. Y en último lugar, también te recuerdo que debes continuamente descansar, pero también persistir hasta que este propósito de Dios para tu vida se cumpla. No es el momento de desistir, no es el momento de rendirte, sigue adelante. El Señor está ahí contigo y tú vas a ver las condiciones moviéndose a tu favor si tú decides agradarle primero a Él. Mi oración es entonces que ahí donde estás, en la situación en la que Dios te ha puesto, tú puedas ver amplia misericordia del Señor y te puedas sentar a su mesa y disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué te parece si oramos ahí donde estás? Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque nos muestras que tu gracia nos acompaña. Señor, yo te pido por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por situaciones oscuras, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de las aguas o del fuego, Señor. Yo no sé qué es lo que ellos están viviendo, pero yo te pido, Señor, que en medio de eso tu mano fuerte los saque adelante. Que todo tu amor, que toda tu misericordia sea manifiesta, no solamente a través de la comunión que ellos tienen contigo, sino también a través de la familia de Cristo. Pero si tú estás esta mañana aquí sentado y realmente no has tenido un encuentro personal con Jesús, no puedes decir que tienes una relación genuina con Cristo. Si tú no puedes llamarle tu amigo, tu hermano, tu padre, hoy es el momento para que tomes la decisión que va a cambiar tu vida. Hoy es el momento en que te acerques al trono de la gracia y puedas abrirle tu corazón a Cristo. Ahí donde estás, si tú quieres hacerlo, yo te quiero guiar, te quiero contar, ayudar con las palabras. Dile ahí donde estás, Padre, perdóname por los años que he estado lejos de ti y las ofensas que he cometido en tu contra. Yo me arrepiento, Señor, y te pido que me laves con tu sangre derramada en la cruz, que me cambies, que me levantes de entre los muertos como tú te levantaste al tercer día, Señor, porque yo me entrego a ti, sin reservas y sin temor. Te abro las puertas de mi corazón para que seas el Señor de mi alma y el Salvador de mi vida. Padre, yo te agradezco lo mucho que me das. En el nombre de Jesús, ahí donde estás,
Yo te quiero pedir que si tomaste una decisión por Jesús, ahí donde estás sentado, levantes tu mano y la vuelves a bajar. Levanta tu mano ahí. Los hermanos del equipo de Costa Rica están ahí pendientes y se quieren acercar para contarte un poco acerca de esta decisión, pero la decisión es tuya. Si tú oraste hoy conmigo, levanta tu mano ahí donde estás y la vuelves a bajar. Vamos a platicar contigo. Y termino orando. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de abrir la Biblia con mis hermanos y tener esta fiesta en tu palabra, Señor. Yo te pido que les bendigas a donde sea que estén y de donde quiera que tú les lleves. Y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo ahora me despido de ti con un fuerte abrazo y te dejo con el equipo de Vida Nueva San José, quienes van a continuar con este programa. Que el Señor te bendiga.